Buen día, mi nombre es Brenda Ivonne Sánchez González, mi matrícula es 21010334, estudio la licenciatura en Derecho. El reto es aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales del módulo Sociedades y Contratos Mercantiles. Mi asesor educativo es Beatriz Soledad Sierra Espinosa. El caso a analizar es el siguiente. El Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero del 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía de 3 meses. En el mes de junio del año 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas de hospital estaban defectuosas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Celebraron un contrato de compraventa internacional. En este caso, el vendedor se compromete a entregar al comprador la mercancía correspondiente en el lugar, en el plazo y el precio que se estableció dentro del contrato. En el caso del contrato de compraventa internacional, solo será de muebles, quedando excluidas las ventas de inmuebles y otros. El contrato internacional tiene dos partes: la oferta y la aceptación. Una oferta es una declaración de aceptación y cuando se realiza la aceptación ya se considera un contrato. El contrato internacional tiene elementos, los cuales son requisitos formales, perfeccionamiento, obligaciones de las partes y resolución. El contrato se puede considerar de carácter internacional. ¿Y por qué? Sí, porque los operadores económicos residen en países diferentes, por lo tanto el contrato presenta vínculos con más de un ordenamiento jurídico, por lo tanto es considerado contrato internacional. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Identifiqué un contrato electrónico. Este se caracteriza por el medio empleado para celebrarlo, cumplirlo o ejecutarlo. Se envía un bien físico por medio de transporte y el pago se realiza con transferencia electrónica de dinero. De acuerdo a las URGES de la Cámara de Comercio Internacional, en el capítulo 7, en su artículo 3.1, definen el contrato electrónico, y este contrato del caso atiende las características de esta definición como un acuerdo legal que se da entre partes que realizan por medio del intercambio de mensajes electrónicos para realizar transacciones comerciales y se acuerdan los términos y las condiciones del contrato, así como los derechos y las obligaciones de las partes. Dentro del ordenamiento jurídico mexicano, en el Código de Comercio, título segundo, hay un capítulo sobre los mensajes de datos y la digitalización y reconocimiento de las firmas electrónicas. En la Ley Federal de Protección al Consumidor, en un único capítulo, que es el 8 bis, artículos 76 bis y 76 bis 1, señala los derechos de los consumidores en las transacciones que se realizan a través del uso de medios electrónicos. Respecto a la contratación por medios electrónicos, el artículo 80 del Código de Comercio señala los convenios y contratos mercantiles que se celebran por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos o ópticos o de cualquier otra tecnología quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fue modificada. En esta pregunta hice la fundamentación de acuerdo a la normativa mexicana. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Obligaciones por parte del vendedor. El vendedor se obliga a entregar la mercancía en las condiciones que establezcan en el contrato, a entregar la mercancía en el plazo que se haya estipulado en el contrato, o de no ser así, en el plazo razonable a partir de la fecha de la celebración del contrato, a entregar la mercancía en el lugar fijado en el contrato. Los documentos serán entregados en el momento, lugar y forma fijados en el contrato. En dado caso que el vendedor no cumpla con las obligaciones que le afecten al comprador, éste podrá exigir la entrega de otra mercancía en sustitución de aquellas, exigir la reparación de la mercancía y rebajar el precio al valor de las mercancías. Obligaciones del comprador. Debe pagar el precio por la mercancía que se estipula en el contrato. Este pago será en la forma en que se estipule en el contrato. Debe pagar el precio en la fecha que se estableció sin que exista requerimiento para que efectúe el pago. Si no cumpliera las obligaciones a las que está sujeto,
El vendedor puede fijar un plazo razonable para que se cumpla la obligación. Es obligación del comprador realizar la inconformidad en el plazo razonable o de lo contrario perderá el derecho a invocar la inconformidad. Las partes no señalaron legislación alguna, entonces, ¿cuál debe aplicarse? De acuerdo a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, en su artículo 9, señala que en dado caso las partes que realizaron un contrato no hubieran elegido el derecho que se aplicará al contrato, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. La regulación de los contratos internacionales es uniforme y se encuentra establecida en el Congreso de Viena de 1980. La Convención de Viena dice que el lugar de celebración de un contrato que se celebró a través de medios electrónicos será en principio el que establezcan las partes. Ante la ausencia de acuerdo de partes, deberían existir reglas dispositivas subsidiarias a nivel legislativo o convencional. También establece como domicilio real el del consumidor. La ley modelo y de la Convención UNCITRAL en los contratos de consumo en los cuales se acepta el domicilio o residencia habitual del consumidor para determinar el lugar de celebración del contrato. El convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, Convenio de Roma en protección al consumidor, los contratos de compraventa se regirán por la ley del país de residencia del consumidor. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Reclamar al vendedor la otra parte de la restitución de la mercancía pagada, exigir que el vendedor cumpla sus obligaciones. Como la mercancía no fue conforme a lo acordado en el contrato, puede exigir que le entreguen otras mercancías que sustituyan las recibidas, exigir al vendedor que repare las mercancías para subsanar la falta de conformidad. Como la mercancía recibida no fue conforme al contrato, solicitar que se rebaje el precio proporcionalmente a diferencia de las mercancías entregadas, exigir indemnización de los daños y perjuicios. ¿Crees que procede la cancelación del contrato? Dentro del ordenamiento jurídico civil, el término cancelación no está contemplado. En sentido estricto, un contrato no se puede cancelar, solo terminar, declarar resuelto o rescindirlo. En efecto, el contrato electrónico no pone en cuestión las estructuras básicas de la teoría del contrato ni las disposiciones normativas positivas atinentes al mismo, por lo cual, de acuerdo al Convenio de Viena, el comprador podrá declarar resuelto el contrato cuando el vendedor incumple cualquiera de las obligaciones. Conclusión. Enuncia qué cláusulas crees que podrían ser aplicables al contrato celebrado entre el Hospital Caminemos Juntos y el laboratorio Collins & Phillips para prevenir futuros conflictos. Observaciones. Como en el caso en cuestión no se observa el contrato principal, las cláusulas serán en base a que no estuvieran presentes en el contrato principal. 1. Que en caso de incumplimiento de cualquiera de las cláusulas, el vendedor se obligara a reparar el daño causado al comprador. 2. Que cuando la entrega de la mercancía excediera el tiempo máximo de entrega se fijara una compensación al comprador por la demora. 3. Cuando el vendedor entregara incompleto el material, lo restituyera en un tiempo razonable. 4. Cuando la mercancía llegara dañada fuera reparada en el tiempo considerable.